damos la cordial bienvenida a nuestro amado pastor, el doctor Rodolfo Muñoz, que nos trae una meditación. Gracias. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, que es Cristo Jesús. Vamos a orar, amados, pongámonos en comunión para que sea el mismo por medio de su palabra hablándonos y que su Santo Espíritu llene nuestros corazones. Amado Dios, Señor, Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el grande privilegio que tenemos, Señor, de estar dentro de tu casa. Oramos, Señor, en el bendito nombre de Jesús y te rogamos, Señor, Padre, que seas propicio, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nadie salga como entró, que todos salgamos enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra. Y en el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea iluminando nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que todos podamos ser llenos de tu santa presencia. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Éxodos, capítulo 16. En el verso 1 dice así: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén. Pueden sentarse, amados. Una de las cosas fundamentales que tienen que ver con el comportamiento de las personas es si hay para comer o no hay para comer. Amados, Dios tenía que formar un patrón de conducta, una nueva forma de vida
al pueblo de Israel, toda vez que ellos venían de esclavitud, venían 440 años siendo esclavos y ahora tenían que tener una identidad, tenían que tener un pensamiento de hombres y mujeres libres, tenían que tener normas que les permitiera convivir entre ellos, y había que hacer muchos ajustes y enseñanzas claras para que ellos puedan salir adelante. Imagínense una población de más de 1,5 millones de personas que estaban en el desierto, en donde no tenían las normas claras, en donde iba a imperar la ley del más fuerte, en donde no se respetara ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Y Dios tenía que educarlos. Por eso Dios dio leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas para que ellos pudieran aprender. Y una de las primeras cosas que Dios hace es enseñarles lo que tenían que comer. Claro que había una simbología, había atrás de lo que les iba a dar la persona de Cristo, que lo vemos en el maná que ellos iban a comer. Dice que habían pasado 15 días después de que habían salido libres del desierto y ya empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, empezaron a decir mejor era cuando nos sentábamos a las ollas a comer carne, a comer pan. Y ahora ellos habían sentido hambre y obviamente las provisiones que ellos habían sacado de Egipto, me imagino que se habían terminado. Ya a los 15 días no hay comida que aguante. Y ahora estaban con hambre. Necesitaban sustento. No era que Dios no sabía eso, sino que Dios tenía que probarlos. Y a la vez de que probarlos, tenía que enseñarles. Y hizo llover el maná. El maná, amados, una comida que era algo que ellos no conocían. Era algo diferente, algo distinto. Una comida que había bajado del cielo, llovía el maná. Pero, ¿qué es lo que ellos estaban pasando, amados? Como cuando venimos del mundo y de repente nos enseñan la palabra de Dios. Y evidentemente que nadie antes nos había hablado de Cristo, de algo sublime, de algo hermoso, de algo que no conocíamos, amado. No conocíamos la palabra de Dios cuando venimos del mundo, cuando salimos de Egipto, no conocíamos la palabra de Dios. Y usted puede haber dicho, pero ¿qué es esto que me están enseñando? ¿Cómo puede ser que yo tengo que preferir a Dios primero, que el que no dejare padre y madre por mi causa no es digno de seguirme? ¿Cómo es eso de si me dan una bofetada en una mejilla yo tengo que poner la otra? Por hacer una comparación de la simbología que existe, ¿no? De repente estaba ahí alguna cosa menuda en la tierra. Dios había instruido que ellos tenían que tomar la comida en una porción de un gomer. Yo me imagino que era más de 1,5 litros la porción de gomer que tenían que comer ellos. Y la tenían que recoger a diario. Y la primera lección que Dios quería enseñarles era que el alimento diario, el maná diario, tenía que estar
al inicio del día. Tenía que estar como primera cosa. Y este mensaje se llama la escuela de Dios. Y Dios tenía que educarlos, tenía que decirles a ellos: yo soy primero. Y cuando el maná llovía en la madrugada. Y en la madrugada, amados, es cuando Dios quiere que el hombre tenga comunión con Él, que nos acerquemos en oración para recibir de Él. Y quiero hacer un punto allí. Toda persona que conoce a Dios ha de cambiar. Y toda persona que tiene la palabra de Dios puede suplir sus necesidades. Porque si invocamos el nombre del Señor, dice la Biblia que Él escucha nuestra oración. Por eso el libro de Salmos dice: claman los justos y Jehová escucha. Por tanto, amados, imagínense una población sin normas, ni de higiene, ni de urbanidad, ni de respeto de padres a hijos. Y Dios les estableció todas las normas, leyes de cómo debían de casarse, de que no podían tomar a alguien, no podían casarse entre hermanos, que no podían ver la desnudez de sus padres. Y en sí hay un sinnúmero de normas, amados, que usted se queda asombrado cuando ve. Les da normas hasta de cómo hacer letrinas, porque dice: yo andaré en medio de ti, me pasearé en medio de ti, y si viere tus desechos, mi ira se encenderá. Entonces les enseñó a cómo construir letrinas para que ellos hagan sus deposiciones, y era para que ellos mismos no enfermasen, porque el hombre inculto no tiene parámetros y vive sin construir nada positivo para sí mismo, y todo lo que les dio era para provecho de ellos. Y la comida es una forma muy importante de educar, amados. Y Dios les estaba mostrando que tenían que comer, pero en la comida estaba un mensaje. Ese mensaje era que ellos tenían que amanecer para tomar su porción. ¿Por qué, amados? Porque cuando salía el sol, el maná se derretía y ya no lo podían coger a las 11 de la mañana, como muchos desayunan a las 11. Muchos se levantan tarde y no se levantaron para invocar el nombre del Señor. Y lo que Él quería era que ellos pudieran aprender primero que Dios es nuestro sustento, que Dios estaba allí para proveer, para darles el alimento diario, para que ellos comprendieran que todo lo que es benéfico para nosotros viene de parte de Dios. Nada viene del mundo, amados. Todas las cosas buenas solo vienen del cielo. Y es una lección que el hombre tiene que aprender, amados. No puede venir nada bueno del mundo. Todas las cosas vienen de parte de Dios, de parte del cielo. Hace un momento les decía, todo lo que la tierra nos niega, el cielo no nos puede dar. Cuando invocamos, cuando pedimos, entonces nos damos cuenta que sí, verdaderamente Dios quiere que el hombre dependa de Él. Dios quiere que el hombre tenga comunión con Él. Y esa es la realidad, amados. Y el pan en ese momento para ellos era solo alimento. Podemos decir que era una nación salvaje, sin ningún conocimiento
sin ninguna educación, sin ninguna norma, sin ninguna inclinación, para nada, amados. Por tanto, Dios no podía llevarlos al desierto y allá, mátense entre ustedes y cómanse entre ustedes y hagan lo que quieran. Entonces hubiera sido igual que los pueblos vecinos. Y ustedes vean, amados, cómo ha vivido el mundo de guerra en guerra y cómo vive el mundo de guerra en guerra, siendo siempre el más fuerte oprimiendo al más débil. Y ese es el mensaje que el mundo expresa. El mundo expresa la fuerza, el poder, y el mundo no concibe un reino si no es con poder, con fuerza, con armas. El reino que el Señor Jesús decía es un reino en donde el amor es la esencia básica para que nos amemos los unos a los otros. Y entender ese pan, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entender ese pan para que ese pan pueda proveernos salud, porque el alimento da salud, amados. Si usted está bien alimentado, tiene salud, tiene vigor, tiene fuerza. Si no está bien alimentado, no lo tiene. Ese pan comparativamente en lo espiritual es lo mismo, amado. La fuerza espiritual, como decíamos hace un domingo, y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de toda gracia, Él nos afirme, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos establezca. ¿Por qué, amados? Porque usted tiene que estar perfeccionándose. No puede ser que sus mismos modales que tenía antes de Cristo sean iguales. No puede ser que usted siga siendo el mismo iracundo que era antes de conocer al Señor. Por eso dice, Él mismo nos perfeccione. Entonces, cuando usted ve lo que escribe el apóstol Pedro, dice, y toda la fe, amados, que empezamos a recibir por medio de la palabra de Dios, ella va a traer en nosotros una cantidad tremenda de dones, de talentos, de virtudes. Y sí que la virtud es lo excelente del hombre, amados. Un hombre virtuoso es un hombre de excelencia, de capacidades, de poder proveer soluciones justas que armonicen, porque está guiado por el Espíritu Santo. Y eso era la tónica de lo que Dios quería con su pueblo, amados. Y es lo que Dios quiere con su pueblo actual, amados, con los que hemos recibido a Cristo. Una nación diferente, un pueblo con conocimiento, un pueblo que verdaderamente pueda decir, yo voy a gozarme en la casa de Dios, voy a recibir palabra de Dios. Usted observe cómo Dios ha hecho el diseño biológico que Dios establece en nosotros. Usted come y en 3-4 horas ya hay un vaciamiento gástrico y ya tiene nuevamente hambre. Y necesita usted desayunar, necesita almorzar, necesita hacer una comida aunque sea pequeña al acostarse, aunque hay gente que come bastante al acostarse, por eso no pueden dormir, por eso roncan muchísimo. Y tenemos que ir aprendiendo, amados, pero me quiero referir al apetito. No lo mire a su hermano que está al lado. Me quiero referir al apetito que Dios lo pone para que estemos con hambre. Y en lo espiritual, amados, digamos que hoy día tenemos un culto maravilloso, que usted se goza en el Señor, que siente que Dios le habló, y mañana ya no necesita. ¿Verdad que necesita mañana también recibir? Y pasado también. Todos los días y varias veces al día, yo diría.
recibir la palabra de Dios. Ese es lo más importante para nuestra vida, amados. Si prescindimos de eso, entonces nos debilitamos. Entonces ya no estamos bien. Y lo que Dios quería era que ellos amanecieran para tomar del maná. Como les dije, todo hombre que conoce a Dios tiene que cambiar. Y toda persona que conoce la palabra de Dios puede tener lo que anhela en su corazón, amados. Porque es por medio de la oración que usted puede pedirle a Dios de acuerdo a sus necesidades. Por tanto, amados, la educación va paso a paso, línea a línea, amados, renglón sobre renglón. Usted va educando a su niño, le va diciendo: siéntate bien, peínate, enderézate, vístete bien, ese vestido no te va. Le va dando normas. Si es en la mesa, le enseña en la mesa cómo comer. Y Dios quería eso, amados. Dios quiere eso en la formación nuestra. ¿Para qué, amados? Para que no vivamos como el mundo vive, amados. El mundo vive sin conceptos, sin parámetros. Y por eso, usted vea, hay un caos. Hay un caos, amado, que podemos decir es la atmósfera en el mundo. No es el Ecuador. En todo el planeta hay un caos, hay una incertidumbre, amados. Las personas viven el día a día desconfiando de todo porque no tienen palabra. Solo la palabra de Dios nos da promesas. Solo la palabra de Dios nos establece cosas positivas para nuestra vida. Solo la palabra de Dios es la que puede cambiar y traer paz en el núcleo de un hogar. Porque si usted no tiene paz, vive acelerado, vive exaltado, vive con insomnio, vive con incertidumbre, vive enfermo. Amados, no hay ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni agorero que le pueda traer paz, sino la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, amado. No hay ningún hipnótico ni sedante que le dé esperanza. Es la palabra de Dios la que traerá un sosiego, una visión distinta, una esperanza que le haga poder compartir y convivir de una manera distinta, amados. Y ese es el maná, ese es el pan de vida, ese es Jesucristo, ese es Jesucristo mostrándose de una manera especial a nuestra vida, amados. La primera cosa que Dios quiere es que mostremos dependencia, que dependamos de Él. Cuando las personas recogían más de un gomer, entonces el maná se engusanaba para el siguiente día, se podría, hedía, olía mal. En el mundo, amados, las personas quieren acaparar con lo que más puedan para asegurarse, porque no tienen esperanza, amados. Los hijos de Dios confiamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, si usted tiene una promesa como esa, usted dice: no, yo sé que claman los justos y Jehová escucha. Yo sé que este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Esto lo va haciendo de tal forma que usted está capacitado para poder sobrellevar todas las cargas que hay en este mundo, amados. Todos los días usted tiene una fuerte lucha con su fe y con lo que el mundo le está mostrando. El mundo le dice: mañana no habrá harina,
mañana no habrá gasolina, mañana no habrá diésel, mañana no habrá gas, mañana va a subir esto, mañana va a hacerlo acá, mañana van a haber más impuestos. Pero la palabra de Dios dice algo distinto, amados. Dice, yo soy el que te proveo. Yo soy tu sustento. No temas porque yo estoy contigo. Si no tuviéramos eso, amados, los hijos de Dios, entonces nos desvaneceríamos. La palabra de Dios nos sostiene, amados. De verdad que nos sostiene, nos capacita, nos enseña a cómo ser buenos hijos, a cómo ser buenos hermanos, a cómo ser un buen prójimo, a cómo poder sobrellevar las dificultades que se presenten, amados. Sí, la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, dice, yo he vencido al mundo. ¿Por qué, amados? Porque Jesucristo se muestra como el Dios soberano que tiene que estar establecido en nuestra vida para mostrarnos que solamente Él y nada más que Él es el que puede sostener nuestras vidas. En vano no exclama el apóstol Pablo, amados, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿qué es lo que nos trata de enseñar la palabra? Que solamente Cristo puede fortalecer nuestra vida. Sí, amado, usted se va a debilitar. Si le dicen mañana, mira, vas a salir del trabajo, usted se debilita. Usted dice, uy, ¿y ahora? Mis hijos, el colegio, la escuela, ¿cómo hago? ¿Cómo esto? Y piensa que como que se va a acabar todo. Pero si usted se vuelve a la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a dar todo el aliento, le va a sostener, porque ella le va a alimentar su alma. David estaba preocupado porque Saúl lo perseguía para matarlo, pero él dice en uno de los salmos, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarlo. Y amados, su rol es alabar al Señor, su rol es adorar al Señor, y el rol de Dios es proveerle, el rol de Dios es sustentarlo, el rol de Dios es hacer que usted pueda confiar en Él, porque Él le va a proveer todas las necesidades que tenga, amados. Usted imagínese, amados, si su edad es de 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años, ¿usted no se da cuenta que ya el Señor lo ha sostenido 70 años? ¿Usted cree que Dios dirá, bueno, ya hasta aquí nomás llegué, ya mira quién te da de comer? No, amados. Dice que aunque el pueblo de Dios se portaba mal, murmuraba y lo hacían enojar, el maná seguía cayendo. El maná estaba allí, amados, todos los días. Solo en el séptimo día no caía el maná, y al sexto día Dios había instruido que cojan una porción doble para el siguiente día. O sea, Dios sí se preocupa, amados. Y usted ve, amados, no solo que se preocupa de nosotros, se preocupa de todo el planeta. Dios saca el sol para buenos y para malos. Si saca para malos, ¿cuánto más no saldrá para nosotros, amado? Entonces, debemos vivir confiadamente, creyendo siempre que Dios es un Dios proveedor, que no estamos solos, amados. Él hace cosas maravillosas. Veamos en el Salmo 37, amados. En el Salmo 37, en el verso 23, lo que dice aquí. El verso 23 dice, porque Jehová
Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, que dice, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, ¿qué nos da a entender, amados, la palabra de Dios? Que Él ordena nuestros caminos, que Él sostiene nuestra vida, y que si el hombre cayere, Él lo sustentará de su mano, amados. La palabra de Dios es para engendrar fe, para que por medio de la fe haya la esperanza y que sepamos que Dios no nos va a dejar abandonados, amado. En ningún momento Dios se va a olvidar. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo, Él me recogerá. Entonces nos muestra la palabra de Dios. Por eso el que conoce a Dios cambia, y el que sabe la palabra de Dios tiene sustento, tiene la provisión, tiene el perdón, tiene la sanidad. La palabra es sanadora, amados, como el alimento, amados. He visto, la persona dice, necesito una sopita, estoy debilitado. Así decimos aquí, no quiero un caldo de pata, quiero algo que me sustente. Y la palabra de Dios, amados, es mucho más que eso. Ella nos sustenta el corazón, el alma agobiada, el alma que está afligida, se nutre de la palabra de Dios y usted toma nuevas fuerzas, porque siempre la palabra de Dios le va a dar una provisión, le va a dar una esperanza, lo va a llenar de contentamiento, amados. Ahí mismo dice en el verso 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, dice, y su descendencia es para bendición, amados. Entonces tenemos que ver que todo, amados, viene porque a Dios le place hacerlo así. Imagínense, amados, si Dios suspendiera ciertas cosas en nuestra vida, ¿qué sería de nosotros? Sin embargo, amados, hay ciertas cosas que están ocurriendo en todas partes. Y lo usual es ver esto: familias sin palabra de Dios, ciudades, naciones, gobiernos sin la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios, amados, lo que hay es caos, lo que hay es confusión de rostro, lo que hay es tinieblas, maldad, crimen, homicidio, adulterio, divorcios, abortos, enemistades, pleitos. Si dentro de la casa de Dios hay pleitos, si dentro de la casa de Dios hay enemistades, y tenemos que decir la verdad, amados, a este saludo, a este no, a este le extiendo la mano, a este no, y somos indiferentes, amado, y existe diferencias en la casa de Dios. ¿Qué será afuera? Siempre comento esto: usted entra a un ascensor y todos empiezan a ver el techo para no hacer contacto visual. Nadie entra y dice buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo está? Qué gusto verle. Cuando se va, Dios le bendiga, tenga un buen día, bendígalo. Si usted tiene bendiciones para regalar o no tiene bendiciones, amado, ¿qué le cuesta decirle a su hermano que el Señor te acompañe, que el Espíritu Santo esté contigo, que la gracia de Dios siempre esté contigo? Pero no, torcemos, meneamos la cabeza,
escasea la palabra de Dios. Cuando escasea la palabra de Dios, entonces vienen los problemas. Vienen los problemas, amado. El pueblo de Israel quería volverse a las ollas. Dice, queríamos comer carne. Dice que Dios le dijo que cayeran codornices. Y empezaron a comer carne y aún estaba la comida en los dientes y vino una mortandad. Murieron miles. Así, amados, estamos ahora. La iglesia quiere comer la comida del mundo. Quieren comer más del internet. Quieren comer más de las cosas que están afuera. Y por eso las congregaciones se están dividiendo. Las iglesias no pueden crecer. Porque tenemos más comida del mundo que la comida del cielo. No comemos la palabra de Dios. Nuestros niños cada vez se vuelven más difícil de manejar, amados. Si usted ve a un niño que es difícil, le falta la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer, amados? Si usted ve a los niños hoy, y esto es parte de la modernización de las naciones, con computadoras, con laptops, con teléfonos, con juegos de video, y ellos están más metidos en eso y ya no ven nada de la palabra de Dios, amado. Hemos descuidado lo primero, educar espiritualmente a nuestros hijos. Si acaso sí les enseñamos las tareas de la escuela, pero no les enseñamos una instrucción básica espiritual. Entonces usted ve un niño desordenado, un niño malcriado, un niño soberbio, un niño gritón, un niño peleón. Y es malcriado porque lo estamos malcriando. Dice, este muchacho malcriado, pero ¿quién lo crió? Entonces, esa es la parte que no comprendemos, amado, y tenemos en poco eso. Y cuando crece el niño, se hace un adolescente que nadie lo resiste, que no conoce nada de la palabra de Dios. Vayamos al libro de Oseas para que ustedes vean lo que ocurre en Oseas 4, lo que ocurre a las naciones cuando no tienen la palabra de Dios. Oseas 4. ¿Ya tienen ahí? Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar. Usted vea, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Estamos viviendo una época de que hay asesinatos por doquier. Ya casi estamos acostumbrados de que matan aquí, matan allá y matan más acá. Y eso como que ya se nos hizo costumbre verlo. Pero ¿cuál es o por qué es esa conducta, amados? Es por lo que dice la palabra. ¿Qué es perjurar? ¿Qué es jurar y decir las cosas que no son la verdad? Usted vea, los jueces por la coima admiten el perjurio, saben que tienen a un criminal delante de ellos y no les importa.
le importa es esto. Y allí está el problema, amados. Pero no son solo ellos, sino que estoy citando un ejemplo. Somos todos. Perjuramos, coimamos, queremos siempre ir adelante. Y esto nos ha traído una crisis humanitaria. Y el mundo, amados, está pasando. Usted vea las pruebas que está pasando el mundo. Ya pasamos el coronavirus. Pero si suma la cantidad de muertes, amados, que ha habido en el Ecuador, ya va cerca de los que murieron por el coronavirus. Esa es otra plaga. Y va en aumento. ¿Y ustedes creen que va a cambiar eso? ¿Creen que el nuevo gobierno que vamos a elegir el próximo año cambiará eso como con varita mágica? No, amados. El problema no es económico. El problema es espiritual. No hay palabra de Dios. La palabra de Dios escasea. Escasea, amados. Y Dios dice que Él contiende contra los moradores de la tierra. O sea, la ira de Dios está allí, amados. Y el mundo no entiende. No son la falta de dirección de los gobernantes, sino que ¿cómo va a dirigir un ciego a otro ciego? La nación está ciega. Las naciones no tienen la palabra de Dios. Y esto es lo que está pasando, amados. El pueblo de Israel le dijo: este pan tan liviano que nos estás dando. O sea, el maná les parecía liviano. Y así, amados, muchos tienen por poco la palabra de Dios. La ven como cosa extraña. No la apetecen, no la quieren. Y la Biblia dice, amados, que tenemos que tener hambre y sed por la palabra. Y realmente hagamos conciencia de si en realidad las congregaciones están con hambre y sed por la palabra. Y ese es el problema, amados. La iglesia está llamada a ser luz en medio de tinieblas. Pero si no tenemos eso, entonces las naciones, el mundo, peor. Y tenemos que empezar por lo primero, amados. Tenemos que nosotros empezar a instruir a nuestros hijos, empezarlos a adoctrinar de manera correcta, amados. La iglesia necesita más escuela dominical, más conocimiento de la palabra, para que nosotros podamos impartir la palabra de Dios. Si no lo hacemos, entonces habremos errado, habremos equivocado el blanco, y eso nos traerá un problema a la postre. Nuestros jóvenes serán violentos como los jóvenes del mundo, porque más quieren la comida liviana, más quieren saber del WhatsApp, del Instagram, del Facebook. Y sí que eso es algo tremendo que está afectando a chicos y grandes, hermano. A todos. Nos está afectando, amado. Nos está secuestrando nuestra mente, nuestro corazón. Estamos perdiendo la batalla porque la iglesia, amados, no ha puesto su corazón en la palabra de Dios. Y esto es algo que está dañando todas las sociedades. El mundo, amados, va en picada a su autodestrucción. Usted vea las guerras que están apareciendo, y es lo que Dios quería cambiar de su nación, amado. Una nación, imagínense la concepción del Señor de príncipes, todos príncipes, sacerdotes todos,
una nación santa, un pueblo santo, real sacerdocio, vestida de lino fino, lino resplandeciente. Eso es lo que Dios concibe. Ese es el concepto de Dios. No es otra cosa, amados. Pueblo especial, mi niña de mis ojos, dice el Señor. Mío eres tú, dice. Yo te puse nombre. Algo sublime lo que Dios concibe, pero el hombre no quiere. No queremos la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios escasea, entonces las naciones están en un caos. No hay luz, pues, hermanos, y la palabra de Dios es la única que va a aclarar el pensamiento. Y usted dirá, amados, el pastor está reincidiendo en lo mismo, pero es que, ¿cómo podemos predicar otra cosa si vemos lo que está ocurriendo, amados? Nosotros tenemos que salvaguardar nuestra familia, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Tenemos que poner dirección, nuestra mirada a ellos, amado, porque si no, ellos se perderán. ¿Qué ocurrirá después de 50 años de unos jóvenes que no recibieron la palabra de Dios? ¿Cómo cree que estarán? ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de nuestros nietos sin la palabra de Dios? De aquí a 20, 30 años. Estarán perdidos. A veces ponemos nuestros quehaceres sobre lo más importante, que es la palabra de Dios. Y creemos que eso justifica. Pero en realidad, amados, si usted no come, no comió, y punto. A ver si dice con la comida física igual que con la palabra de Dios. No es así, amados. Dice, tengo hambre, quiero comer, y donde sea come. Pero si usted prescinde de la palabra de Dios y no come la palabra de Dios, usted enfermará espiritualmente y será como la carne de las codornices, la comida del mundo, que va a matar nuestras congregaciones, a nuestros jóvenes. El mundo los va a matar, la comida del mundo los va a matar. Va a hacer perder muchos jóvenes espiritualmente, porque no comieron la comida espiritual, no comieron el maná. Tenemos que ponernos la mano en el pecho, amados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto estamos orando para que Dios haga que la palabra de Dios no escasee? Porque cuando la palabra de Dios escasea, entonces sí que estamos en serios problemas. Y con esto termino. Segunda de Crónicas 15. Segunda de Crónicas 15. Me dan un amén cuando ya tengan. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Por cuanto en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos, escuche bien esto, no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿No está pasando esto? Está ocurriendo. Estas son noticias adelantadas.
Sabemos lo que ocurre si nos alejamos de Dios. Sabemos lo que va a pasar si la palabra de Dios escasea en nuestras casas, en nuestros hogares. Tenemos que darnos cuenta, amados, que solo la palabra de Dios nos hará diferente. Solo con el conocimiento de la palabra de Dios seremos transformados. Si no hay palabra, amados, entonces viviremos esta tragedia, amados. Dice que unos destruían a otros. No había seguridad para nadie. Una gente destruía a otra gente. Una ciudad a otra ciudad. Esto va a ocurrir, amados. Tendremos tiempos difíciles si nosotros no ponemos la palabra de Dios en el centro de nuestra vida. Debemos pedirle a Dios en oración que Él ponga hambre por la palabra de Dios. No podemos seguir así, amados. Tenemos que rogarle al Señor que nos volvamos llenos de la palabra de Dios todos. Que la comida del mundo no sea la que apetezcamos, sino la comida de la casa de Dios. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, amados. Ore conmigo y diga: Señor, pon en mí hambre y sed de tu palabra. Necesito, Señor, recibir cada día ese pan que viene del cielo para que se fortalezca mi alma, que no escasee tu palabra en mi casa, en mi iglesia, que tus siervos no cesen de orar para que tú traigas tu Santo Espíritu sobre nuestra iglesia y nos volvamos sensibles a tu palabra. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Perdona, Señor, mis iniquidades y derrama tu gracia para que yo halle gracia delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén.